Hola, soy Raúl Roa, estilista. Vamos a poder apreciar cómo hacer el corte de cabello Beatles, el cual fue inmortalizado por la banda de rock londinense que tiene el mismo nombre. Y esta es la interpretación del equipo artístico de American Crew. Iniciamos seccionando toda la parte superior. Seccionaremos nuestra primera mecha a cortar de forma vertical y proyectamos la mecha a cortar a 90 grados y cortamos de forma recta, como nos muestra el diagrama. Y es muy importante que estemos parados frente a la sección que vamos a cortar o que estamos cortando. Seccionaremos la siguiente mecha a cortar paralela a la anterior. Esa mecha ya cortada será mi mecha guía, la cual me va a servir de referencia a qué punto debo llevar mi mecha a cortar, o esta mecha que va a ser en este caso trasladada al punto de corte y me sirve como guía por donde debo cortar. Así sucesivamente voy seccionando mechas a cortar y la mecha inmediatamente anterior va a servirme como guía. Es lo que llamamos una mecha guía móvil. Una muy buena organización en el seccionamiento de las mechas, en el desplazamiento de mi cuerpo, va a hacer que nuestro trabajo se vea pulcro, como lo estamos viendo en el video. No importa si te demoras, si te tomas tu tiempo, porque cada vez lo vas a poder hacer más rápido. Si estás acostumbrado a trabajar como muy rápido y de pronto un poco desordenado, te va a costar un poco más de trabajo adaptarte. Pero lo que vas a ganar en limpieza, en pulcritud y en elegancia y en buena imagen profesional realmente vale la pena. Ya podemos apreciar cómo la mecha deja de ser móvil y se convierte en una mecha estable. Quiere decir que todas las mechas que yo voy a seccionar a cortar van a ir a ese mismo punto de corte. Esto me permite que todo el lateral me quede más largo que la parte posterior. Seccionaremos nuestra primera mecha en el lateral, en la parte frontal, sobre su mismo eje. La inclinación será a 45 grados y el ángulo de corte también será a 45 grados. Esto es con el fin de quitarle un poco de peso en la parte inferior del lateral y que el cabello se ajuste muchísimo mejor al cráneo. Y traemos mechas del posterior al mismo punto del lateral y cortamos con el fin de conectar el lateral con el posterior. Seccionamos mechas en la parte posterior y lo que vamos a hacer es continuar con la misma inclinación de corte en la parte posterior baja, manteniendo una inclinación de 45 grados para quitar volumen en esa zona, porque obviamente por la curvatura del cráneo pues nos queda con un volumen en la zona de la nuca. Esa inclinación es con el fin de restar peso en esa zona. Continuaremos seccionando mechas de forma vertical paralela a la anterior y continuamos manteniendo la misma inclinación de corte a 45 grados hasta terminar el corte en la parte posterior derecha en este caso. Retomo mi mecha guía central en la parte posterior, la limpio, es decir, va a cortar aquellos cabellitos que salen por ahí para dejar una mecha guía totalmente limpia. Y continúo seccionando mechas paralelas en el lado izquierdo, en el posterior izquierdo, y las voy a llevar a ese punto a cortar. Acordémonos que esta mecha es una mecha guía móvil que se va a desplazar al punto de corte donde he seccionado mi mecha a cortar y corto de forma recta. Y obviamente acá toma relevancia el grosor de la mecha, la proyección, la posición de mi cuerpo, porque debe quedar exactamente igual en el otro lado, en el lado opuesto, en el lateral derecho que ya trabajamos. Porque si secciono mechas a cortar muy gruesas, voy a perder mi mecha guía y voy a tender a inventarme una mecha guía falsa
seguro me va a quedar más corto o más largo que el posterior derecho que ya he cortado previamente, con el atenuante que tendría que entrar a corregir donde me haya quedado más largo. También debemos adaptar nuestra posición de corte. Cuando se cortó el lateral derecho, la posición de corte estaba en la parte posterior. Ahora que se está cortando el lateral izquierdo, la posición de corte debe ser enfrente del modelo. Rectificamos el balance del corte y, si es correcto, continuamos seccionando mechas a cortar, manteniendo la angulación, que es a 45 grados, la proyección y el ángulo de corte, que también es a 45 grados. Seguimos seccionando mechas de la parte posterior, trayéndolas al lateral para continuar cortando en el mismo punto a 45 grados. Seccionamos el posterior y vamos a trabajar el área de la nuca para quitarle volumen, como habíamos trabajado en el lado opuesto. Me acuerdo mucho cuando yo empecé a ver videos de Tony Guy, de Bill Sassoon, y empecé a admirar su forma de trabajar y empecé a emular la forma como ellos trabajaban. No fue fácil, la verdad me demoraba muchísimo. Mientras yo hacía un corte, compañeros míos hacían 2 o 3 cortes y me decían, pero ¿qué? Usted mientras está haciendo un corte nosotros hacemos 2 o 3 y ¿el dinero qué? Pero sí tenía claro en ese momento, el dinero obviamente es importante, pero no es la prioridad. Y sí tenía claro en mejorar la limpieza del corte y los acabados. Y realmente lo logré y eso repercutió al final con más clientes. Ahora vamos a empezar a trabajar la parte superior. Vamos a seccionar la parte superior, la peinamos hacia el frente para que nos quede mucho más cómodo de trabajar. Traemos una mecha de la parte posterior y en ese largo nos vamos a basar para realizar el corte en la parte superior. O sea que va a ser nuestra mecha guía para cortar la parte superior. Cortaremos de forma recta como nos muestra el diagrama, donde vamos a conectar la parte superior con cada uno de los laterales como nos muestra la imagen. Seccionamos la siguiente mecha a cortar en sentido horizontal y la proyectamos y la elevamos buscando nuestra mecha guía y cortamos también de forma recta como nos está mostrando en el diagrama. Y la mecha guía va a ser una mecha guía móvil. Vamos a moverla, a desplazarla para ir cortando cada una de las mechas que vamos a ir seccionando de forma horizontal. La elevamos sobre su mismo eje y nos basamos en el largo que ha dejado la mecha inmediatamente anterior para cortar. El corte de hombre se caracteriza por tener sus trazos totalmente rectos. No hay ningún trazo curvo porque lo que buscamos es que quede totalmente cuadrado para que el corte quede masculino. Si yo le doy curva a ese trazo, ya lo que le estoy haciendo es dándole un efecto femenino. Al llegar a la mitad de la parte superior, ya la mecha guía deja de ser una mecha guía móvil para convertirse en una mecha guía estable. Quiere decir que todas las mechas van a ir a converger al mismo punto de corte. Eso es con el fin de que me quede más largo en la parte frontal. Ahora vamos a quitar un poco de peso en la parte frontal, donde proyectamos el cabello hacia el frente y vamos a cortar el exceso que ha quedado para quitarle volumen en esa zona, pero mantener el concepto cuadrado que manejamos en el corte de hombre. Bueno, seguimos tomando mechitas de forma vertical, las llevamos a la parte central y cortamos llevando nuestra mecha guía como nos muestra la imagen. Muy importante seccionar mechas muy delgadas, no solamente para ver el trazo de la mecha guía, sino para que se vea un movimiento natural, porque si tomo una mecha muy gruesa voy a ver al final en el acabado un brinco extraño, y eso es porque hemos tomado la mecha demasiado gruesa.
Por eso la recomendación es que sea una mecha delgada. Todos los cortes que conocemos hoy en día han tenido un punto de inspiración, como este corte de los Beatles, creado por el peluquero londinense también Leslie Cavendish. Él empezó con Paul McCartney a cortar su cabello y después lo hizo con John Lennon, con George Harrison y con Ringo Starr, que eran los integrantes de esta banda. Bueno, ahora vamos a tomar la parte superior y la parte posterior central. La vamos a elevar y vamos a cortar de forma dentada. Esto es con el fin de quitar la forma que nos queda obviamente por la curvatura del cráneo en la parte superior y la vamos a cortar dentado. Eso me asegura que esta línea va a quedar totalmente independiente del resto. Solamente lo vamos a hacer en la parte superior como nos muestra el diagrama. Vemos que la estructura ha quedado totalmente lineal. No hay ninguna curva en su estructura. Ahora pasamos a la parte que más disfruto, la parte de personalización. Vas a crear espacios, te vas a dar la forma como lo sientas. Vamos a quitar volumen de la zona donde queramos quitar volumen, donde veamos el cabello muy pesado, porque no todo el cabello crece en la misma cantidad. Hay zonas donde crece más y zonas donde crece menos. Entonces lo que buscamos siempre con la textura de filtrado es ajustar el corte como nosotros lo sintamos o según el diseño que nos haya traído nuestro cliente. Y ya por eso lo llamamos la zona de personalización. Alguien escribía en Facebook que un corte antiguo no puede ser moderno. Siempre los cortes se inspiran, como hablábamos, en cortes del pasado, pero todas las técnicas modernas que hoy utilizamos actualizan los cortes a nuestra época. Y si pensamos también en los productos que salen cada día, que nos dan diferentes texturas y acabados, pues sí realmente tenemos cortes modernos con una inspiración del pasado.